primera vez que me aventuré en las profundidades de la Deep Web no fue por una búsqueda específica, sino por el zumbido constante de la curiosidad, el eco de historias susurradas en foros y comentarios de Internet que hablaban de un submundo digital. Nunca imaginé que esa incursión casual me arrastraría a un abismo del que aún no encuentro la salida. Navegando por hilos de discusión tan oscuros como cifrados, tropecé con un enlace que prometía una tienda online de objetos malditos. Mi escepticismo inicial se mezcló con una risa nerviosa. Lo consideré una broma macabra, una excentricidad más de la red. Pero un artículo en particular capturó mi atención de forma inquietante. Un pequeño espejo de mano, descrito ominosamente como el espejo de Azazel. La descripción, escrita en un tono casi poético y a la vez perturbador, prometía la capacidad de ver lo que se oculta en las sombras, lo que los ojos mortales no pueden percibir. Impulsado por una combinación irracional de incredulidad y un retorcido deseo de sentir un escalofrío genuino, lo compré utilizando la opacidad de los bitcoins, una divisa ideal para las transacciones en este inframundo digital. La entrega fue tan extraña como la compra. Una caja de cartón sin ninguna marca de remitente o etiqueta de envío simplemente apareció en mi porche una mañana, sin que ninguna alarma o notificación de entrega me alertara. El espejo en sí era una pieza antigua, con el marco de plata deslustrada por el tiempo y el cristal opaco, casi nublado, como si guardara secretos milenarios. Al principio, mi inversión parecía haber sido un capricho inútil. Me miraba en él, girándolo bajo la luz, y lo único que veía era mi propio reflejo, un rostro ordinario, carente de cualquier magia o misterio. Decepcionado, lo guardé en el cajón más recóndito de mi mesita de noche, dispuesto a olvidarlo como una anécdota más de mis exploraciones en la Deep Web. Pero el espejo no tenía la intención de ser olvidado. Las cosas comenzaron a cambiar de forma sutil, casi imperceptible al principio, aproximadamente una semana después de su llegada. Empecé a sentir una presencia en mi apartamento, una sombra furtiva que se movía en la periferia de mi visión, un roce frío en la nuca cuando estaba solo en una habitación. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, cargado de algo invisible. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, un suave rasguño rompió el silencio de mi habitación, proveniente directamente del cajón donde había guardado el espejo. El sonido era persistente, rítmico, como uñas arañando una superficie de madera. El corazón se me disparó en el pecho, latiéndome a un ritmo frenético y desordenado. Con manos temblorosas y una punzada de terror, abrí el cajón. El espejo estaba vibrando. No una vibración mecánica, sino una pulsación sutil, casi orgánica, que parecía emanar desde su propio cristal. Lo tomé, sintiendo un frío antinatural que se extendía desde el cristal hacia mis dedos. Lo levanté lentamente y me miré. Mi reflejo estaba allí, mi rostro pálido y asustado, pero había algo más, algo que me heló la sangre. Detrás de mí, en la imagen distorsionada del espejo, vi una figura alta y delgada, con ojos huecos que eran abismos de oscuridad y una sonrisa grotesca que se extendía más allá de las proporciones humanas. No era un reflejo de algo en mi habitación, no había nada detrás de mí que pudiera proyectar tal sombra. Era una entidad, un ser que solo existía dentro del espejo, prisionero o quizás anfitrión. La figura me observaba, su sonrisa se ensanchaba lentamente, como si me estuviera dando la bienvenida a un reino donde las sombras eran la única realidad, donde la luz no tenía cabida. Desde esa noche, la pesadilla ha continuado. Cada vez que me miro en ese espejo, la figura está allí, cada vez más cerca, más definida, sus rasgos más nítidos, sus ojos más penetrantes.
Siento que ya no soy yo quien mira en el espejo, sino que es ella quien me mira a mí, atrapándome lentamente en su sombrío reino, arrastrándome inexorablemente hacia el vacío que habita más allá del cristal. Mi abuela siempre fue una mujer de costumbres, por decirlo suavemente, peculiares. Su vida giraba en torno a su viejo ordenador de sobremesa, un modelo obsoleto de principios de los 2000, que ella cuidaba con una devoción casi religiosa. Solía pasar horas frente a la pantalla opaca, susurrando frases ininteligibles en un idioma que nunca pude identificar, una letanía de sonidos guturales y sibilantes que flotaban en el aire como ecos de un mundo distante. Cuando finalmente falleció, me dejó en herencia su casa, un lugar lleno de recuerdos y, para mi sorpresa, su computadora. Estaba a punto de formatear el disco duro, convencido de que solo contendría viejas recetas y correos electrónicos de spam, cuando mi mirada se detuvo en una carpeta oculta. El nombre de la carpeta era un enigma en sí mismo. No eran letras ni palabras, sino una serie de símbolos sin sentido, como glifos de una civilización olvidada. La curiosidad, ese impulso incontrolable que a menudo nos arrastra a lugares oscuros, me ganó. Dentro de la carpeta, para mi asombro, había un único archivo de audio, un simple archivo MP3 llamado Canción de cuna para el durmiente eterno. El título resonó en mi mente, evocando una mezcla de inocencia y melancolía. Al principio dudé. Un escalofrío me recorrió la espalda, una intuición de que algo no estaba bien. Pero la intriga era más fuerte que cualquier presentimiento. Armándome de valor, hice doble clic. Lo que brotó de los altavoces no era una canción de cuna, al menos no una que yo hubiera escuchado jamás en la tierra de los vivos. Era una melodía distorsionada, un amasijo cacofónico de voces susurrantes que parecían surgir de las profundidades de un pozo sin fondo, mezcladas con lamentos escalofriantes que helaban la médula. Podía distinguir fragmentos de lo que parecían ser niños llorando en la distancia, sus voces ahogadas por el terror, mezclados con risas guturales y obscenas, risas que no pertenecían a un ser humano. La melodía se repetía una y otra vez, un bucle hipnótico que penetraba en mi mente como agujas heladas, clavándose en mis pensamientos. De alguna manera incomprensible, sentí que reconocía algunas de las voces. Eran extrañamente familiares, como ecos de un pasado olvidado. Cuanto más la escuchaba, más crecía una sensación de pavor que me oprimía el pecho. Las paredes de la casa de mi abuela parecían encogerse a mi alrededor. Los objetos conocidos en la habitación se volvían ominosos, y la oscuridad de las esquinas se hacía más densa, como si una neblina invisible se arrastrara por el suelo. Empecé a tener pesadillas recurrentes, vividas y terroríficas, sueños donde figuras sombrías y retorcidas bailaban a mi alrededor, sus movimientos antinaturales, mientras esa melodía macabra sonaba incesantemente en mi cabeza, una banda sonora de mi propia perdición. En una de esas pesadillas, una de las figuras se separó del grupo, avanzando lentamente hacia mí con una lentitud exasperante. Su rostro, deformado por el horror y la putrefacción, era el de mi abuela. Sus ojos estaban vacíos, cuencas oscuras sin pupilas ni vida, pero sus labios se movían, repitiendo una y otra vez el estribillo de la canción de cuna, una promesa de oscuridad y olvido. Desperté sudando frío, el corazón desbocado, con la melodía aún resonando en mis oídos, tan real como si el archivo siguiera reproduciéndose. Intenté borrar el archivo de audio, arrastrarlo a la papelera, incluso forzar la eliminación, pero no pude. Era como si se hubiera fusionado con el sistema, o peor, con mi propia mente. La canción de cuna para el durmiente eterno ahora era parte de mí, reproduciéndose incesantemente en mi mente, incluso cuando no la estaba escuchando.
una melodía silenciosa que me roía el alma. A veces, por las noches, cuando el silencio de la casa es más profundo, juro que puedo escuchar las voces del archivo susurrándome desde algún rincón oscuro, invitándome a un sueño del que, temo, quizás nunca despierte. Era un foro pequeño, casi insignificante, escondido en las profundidades más oscuras y retorcidas de la Deep Web. No tenía nombre visible, ni una descripción clara, solo una URL críptica que había encontrado, casi por accidente, incrustada en el código fuente de un blog abandonado como una cicatriz digital. Se llamaba, según un título minúsculo en la parte superior de la página, El Consuelo Olvidado. Las publicaciones eran extrañas, en su mayoría mensajes cifrados con algoritmos desconocidos y símbolos indescifrables que parecían arrancados de grimorios antiguos. Sin embargo, lo que me llamó la atención y lo que finalmente me arrastró a su abismo fueron los pocos posts legibles, historias de personas que habían perdido a seres queridos y que, desesperadamente, buscaban una forma de comunicarse una última vez con ellos. Al principio, lo interpreté como una especie de terapia de duelo alternativa, un espacio para el luto en la clandestinidad digital. Pero luego empecé a leer los comentarios. Lo que decían los usuarios me heló la sangre. Afirmaban que, siguiendo una serie de instrucciones precisas y macabras, podían tener una conversación final con los fallecidos. La desesperación, esa emoción tan humana y tan potente, se mezcló con una curiosidad mórbida, una fuerza irresistible que me impulsó a seguir adelante. Mi hermana, Sofía, había muerto hacía un año y el dolor de su pérdida aún era una herida abierta, supurante, que no terminaba de cicatrizar. La promesa de una última palabra, una despedida, era una tentación demasiado grande. Las instrucciones eran crípticas y perturbadoras. Un objeto personal del difunto, una vela negra pura, la medianoche exacta y una pregunta específica formulada con la sinceridad del alma. Seguí cada paso con una mezcla de escepticismo aún presente, pero cada vez más opacado por la esperanza desesperada. Coloqué una fotografía enmarcada de mi hermana, sonriente y viva, frente al monitor de mi ordenador. Encendí la vela negra, cuya llama danzaba ominosamente en la oscuridad de la habitación. Y luego, con un nudo en la garganta y los dedos temblorosos, escribí mi pregunta en el cuadro de texto del foro. ¿Estás bien, Sofía? El ordenador se congeló. La pantalla parpadeó, distorsionándose como si la realidad misma se estuviera doblando. Y entonces, para mi horror absoluto, un mensaje apareció en el monitor. Las letras no eran las de mi teclado. Estaban escritas con lo que parecía ser la caligrafía inconfundible de mi hermana, los trazos únicos que yo conocía tan bien. No estoy bien. Ven por mí. El terror me invadió, un frío visceral que me paralizó hasta los huesos. Sofía había fallecido de forma pacífica, sin sufrimiento aparente. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Cómo podía estar no bien? La lógica se desvaneció, reemplazada por el pánico. Intenté apagar el ordenador, pulsar el botón de encendido, desconectar el cable, pero no respondía. La pantalla seguía parpadeando. El mensaje de mi hermana se repetía una y otra vez, cada vez más grande, más insistente, como si su voz se amplificara desde el más allá. Entonces, escuché un susurro detrás de mí, un sonido gélido y hueco, como el viento helado en una tumba abierta. Me giré lentamente, con la respiración entrecortada, y por un instante, apenas un destello en la oscuridad, vi una silueta familiar. No era mi hermana, no del todo. Su forma era distorsionada, como si la realidad no pudiera contenerla. Sus ojos estaban vacíos, abismos oscuros sin vida. Y una voz gutural,
apenas reconocible como la suya, pero con un timbre demoníaco repitió: «Ven por mí». Desde esa noche infernal, el foro no me ha dejado en paz. Me ha estado enviando mensajes, no solo de mi hermana, sino de otras almas que prometen el mismo consuelo, invitaciones a unirse a ellas en el olvido. Ya no busco respuestas, ni la paz que prometía el foro. Ahora mi única meta es escapar de esta red de oscuridad que se teje a mi alrededor, una red alimentada por la desesperación de los vivos y la promesa de una comunicación con los muertos que solo lleva al horror más inimaginable, arrastrándome a un destino que no puedo comprender ni aceptar. Mi incursión en la Deep Web, al igual que muchas otras, comenzó con una búsqueda aparentemente inofensiva. Estaba buscando documentales oscuros sobre criptozoología, leyendas urbanas y criaturas míticas, cuando, en un foro oscuro y polvoriento, tropecé con un enlace a un archivo de video. El nombre era ominoso en su simplicidad: Silencio.mp4. La descripción, escrita en una fuente pequeña y casi ilegible, era una advertencia directa y concisa: no apto para sensibles, ver bajo su propio riesgo. Mi naturaleza curiosa, esa inagotable sed de lo desconocido, superó cualquier precaución. Hice clic y comencé la descarga. Me extrañó la lentitud. Tardó horas en descargarse, lo que me pareció inusual para un archivo de video que no parecía ser de gran tamaño. Una sensación de aprensión se instaló en mi estómago, pero la ignoré. Cuando finalmente lo abrí, la pantalla de mi ordenador se puso completamente negra. No había sonido, ni el más mínimo murmullo. Por un momento, pensé que se trataba de un archivo corrupto, un engaño más de la red. Pero luego, lentamente, una imagen comenzó a surgir de la oscuridad. Era una habitación, apenas iluminada por una fuente de luz indefinida, sumida en una penumbra opresiva. En el centro de la habitación, una figura humana estaba atada a una silla, inmovilizada, los brazos y las piernas sujetas con cuerdas gruesas. La figura no se movía, ni un solo músculo. Al principio, mi mente intentó racionalizar lo que veía, pensando que la persona estaba muerta. Pero luego la cámara, con una lentitud exasperante, se acercó a su rostro. Sus ojos estaban abiertos, fijos, mirando directamente a la cámara, pero no había rastro de vida en ellos, ni emoción, ni destello de conciencia. Eran cuencas vacías que reflejaban la nada. La cámara permaneció en esa posición, inmóvil, durante lo que parecieron horas interminables. El silencio en el video era absoluto, un vacío sonoro que se sentía más opresivo que cualquier grito, más aterrador que cualquier sonido estridente. Era un silencio que resonaba en mis oídos, que se metía en mi cabeza, un silencio que de alguna manera se sentía más ruidoso que cualquier tormenta. Empecé a sentir una opresión en el pecho, como si el mismo aire de mi habitación se estuviera volviendo denso, pesado, impidiéndome respirar. La imagen no cambiaba, solo el rostro inmóvil de la figura atada, un monumento al horror. De repente, un solo parpadeo. La figura parpadeó. Era tan sutil, tan mínimo, que casi me lo pierdo. Una fracción de segundo de movimiento en un cuadro que hasta entonces había sido estático. Pero lo vi, y después de eso, otro parpadeo, y otro más. La frecuencia de los parpadeos aumentaba, y cada uno parecía más forzado, más doloroso, como si la figura estuviera luchando por mantener algún tipo de conciencia. Entonces, un gemido apenas audible, un sonido que apenas logré distinguir del silencio. Y luego, un sollozo ahogado, débil, casi imperceptible. Lo que siguió fue lo más aterrador, lo que grabó el video en lo más profundo de mi psique. La figura, aún atada e inmóvil en la silla, comenzó a convulsionar silenciosamente. Su boca se abría y cerraba en un grito mudo, sus labios temblaban, pero no salía sonido alguno. Sus músculos se tensaban y se relajaban de forma antinatural.
Sus extremidades se retorcían en una danza macabra de dolor y agonía. No había sonido en el video, pero el horror era palpable. El sufrimiento se transmitía a través de la pantalla con una fuerza brutal. Sentí que me estaba asfixiando, que el silencio del video me estaba estrangulando, robándome el aire, atrapándome en su propio vacío. Cerré el reproductor de video, temblando incontrolablemente, el sudor frío empapando mi ropa. Desde ese día, el silencio me persigue. Cuando estoy solo, especialmente de noche, el silencio se vuelve pesado, opresivo, y siento que la oscuridad me observa desde todos los rincones de mi habitación, esperando el momento en que yo también quede atrapado en ese silencio eterno, sin voz para gritar, sin escapatoria posible. El eco del silencio.mp4 resonará en mi mente hasta el día de mi propia y silenciosa perdición. Había escuchado rumores, susurros dispersos en los rincones más profundos y olvidados de la Deep Web sobre una biblioteca, no física, sino digital, un repositorio etéreo donde se almacenaban todos los conocimientos prohibidos de la humanidad. Se hablaba de libros malditos, grimorios olvidados, secretos que la civilización había suprimido, e incluso, lo más inquietante de todo, los pensamientos residuales de aquellos que ya no habitaban el reino de los vivos. Impulsado por una mezcla de curiosidad académica, deseando desenterrar verdades ocultas, y quizás un poco de masoquismo intelectual, sabiendo que podría encontrar algo que preferiría no haber visto, perseveré hasta encontrar la entrada a este enigmático lugar. Era un sitio web austero, de un diseño minimalista y sombrío, con estanterías virtuales que se extendían hasta el infinito, perdiéndose en un horizonte digital que parecía no tener fin. No había un buscador. Para acceder a los libros, tenías que conocer el título exacto o la firma del autor, una serie de caracteres únicos asociados a cada obra. Pasé días descifrando fragmentos de texto en foros oscuros y enigmáticos, conectando puntos que parecían no tener relación, hasta que finalmente conseguí el nombre de un libro: El Códice de las Sombras Susurrantes. Un título que prometía tanto como aterrorizaba. Cuando finalmente abrí el códice, lo que apareció en mi pantalla no eran palabras en el sentido tradicional. Eran símbolos en constante movimiento, intrincadas figuras geométricas que se retorcían y giraban sobre sí mismas, formando patrones hipnóticos y a la vez incomprensibles para la lógica humana. Sin embargo, de alguna manera inefable, mi mente lo entendía. Era como si el conocimiento se transmitiera directamente, sin la necesidad del lenguaje. Las historias que contenía hablaban de entidades inimaginables que habitaban el vacío entre las estrellas, seres que la cordura humana no podía concebir. Describía rituales arcanos para invocar el olvido absoluto, para borrar existencias enteras de la realidad. Y lo más perturbador, revelaba una verdad tan terrible sobre la naturaleza del universo que la propia realidad parecía distorsionarse y deshilacharse ante la mera comprensión. Cuanto más leía, más sentía que mi propia mente se desdibujaba, como si mis pensamientos se volvieran arena entre mis dedos. Los recuerdos empezaron a confundirse. Las caras de mis seres queridos se volvían borrosas. Los nombres se deslizaban de mi memoria como agua entre mis dedos. Empecé a ver las sombras de las entidades descritas en el códice, moviéndose en las esquinas de mi visión, figuras amorfas que se arrastraban por el suelo, susurrando palabras incomprensibles en una lengua que no era de este mundo, voces que se colaban en mis sueños. Una noche, mientras leía un pasaje particularmente perturbador sobre la disolución de la identidad, mi reflejo en la pantalla de mi ordenador se distorsionó de una manera que me heló la sangre. Mis ojos se hundieron en cuencas oscuras, mi piel se volvió pálida y cerosa, y una expresión de horror puro, de terror cósmico, se apoderó de mi rostro.
pero no sentí que fuera mi propio horror, mi propio miedo. Era el horror de alguien más, de todos aquellos que habían leído ese libro antes que yo y que se habían perdido en sus páginas, cuyas mentes habían sido devoradas por el conocimiento prohibido. Era el eco de su desesperación lo que se reflejaba en mis ojos. Ahora, cada vez que me atrevo a abrir la biblioteca del olvido, no busco nuevos conocimientos ni verdades ocultas. Solo busco un fragmento de mi antigua identidad, un recuerdo que no se haya desvanecido por completo, un eco de la persona que fui antes de encontrar este lugar. Pero sé que es una búsqueda inútil. La biblioteca no solo guarda el conocimiento olvidado, también guarda las mentes de aquellos que se atreven a explorarlo, añadiendo sus fragmentos de identidad a su infinita colección de lo que una vez fue. He perdido más de lo que he ganado y ahora soy solo otra página en la vasta, terrorífica y eterna biblioteca del olvido.